La Iglesia de Dios de la Profecía en La Romana presenta Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, entiende de una vez. Comentarios, enseñanzas, curiosidades, estudio de la Biblia, música. Un programa que se identifica contigo, ameno y edificante. Desde ahora en el aire, Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. Oye, mundo, no trates de cambiar con tu esfuerzo, pues vas a fracasar. Gloria al Señor. Bueno, de esta manera iniciamos, como siempre, con esta gran actividad que ya se avecina, este gran día de este gran concierto de alabanzas, exaltando al Señor en alabanza de ayer y hoy, 12 generaciones, esos temas que fueron de gran edificación para nosotros y que todavía siguen siendo de gran edificación para nosotros. En el día de hoy, como siempre, estamos con nuestro hermano Carlos. Feliz como cada lunes, Arturo, y compartiendo contigo la palabra de Dios para toda nuestra audiencia. Así es, en el día de hoy, Carlos, que estamos de aniversario, estamos cumpliendo 505 años de la Reforma Protestante. es. Hoy se cumple 505 años, pero también en el día de hoy está lo que es el Día de la Comunidad Evangélica y Protestante, establecido por ley, la Ley 333-09, que fue instituida, o el proyecto de ley fue, introducido por el entonces, de ese entonces, diputado Carlos Peña. Nosotros siempre decimos esto, y que hoy día es pastor. Bueno, así que ya ustedes saben, el día de hoy, felicitaciones para todo lo que es la comunidad evangélica de la República Dominicana, y lo hizo para coincidir con este evento tan trascendental como lo es o fue la Reforma Protestante. En el día de hoy, Carlos, ya nosotros terminando con este mes bien apretado con temas con relación a la Reforma, vamos a despedir el día o este mes con el tema: la Iglesia Evangélica necesita una reforma. La Iglesia Evangélica necesita una reforma aún. Bueno, vamos a verlo a la luz de la los palabra. acontecimientos y la palabra del Señor. Claro que sí, porque es necesario que nosotros podamos, ¿verdad?, hacerle entender a muchas personas que por los, vamos a decir, principios que lucharon o los temas que fueron debatidos en aquel entonces, hoy día nosotros lo estamos viendo con tanta similitud, Carlos, en el mundo evangélico, que sorprende. Pero si el individuo o en nuestro círculo no escudriña la palabra, posiblemente no se dé cuenta de lo que está pasando. Que es una de las, vamos a decir, de las consecuencias de tú no estudiar, escudriñar la palabra de manera intencional, a los fines es que las herejías tú las abrazas como si fueran verdades. Entonces ahí es donde está el detalle, y por eso necesariamente tenemos que darle esa voz de alerta. Así que ya ustedes saben, recordando, como siempre, nosotros estamos por las diferentes vías a nivel de La Romana, en Radio Men 105.5, a nivel de todo el país, claro está, también por Mundo Cristiano IDP, a nivel de todo lo que son el YouTube, y también Ismavisión a 5:30 de la tarde. Usted puede sintonizarnos, ¿sí?, a través de la televisión Ismavisión 74 para toda la zona de Punta Cana y Bávaro, por Blue Telecom. Así que ya ustedes saben, hermanos. Bueno, nada, Carlos, en el día de hoy necesariamente vamos a ya hablando y como el día de hoy también, Carlos, y he visto que en tiempos pasados estuvo bien bajo, pero los colegios y las escuelas están haciendo como punta de lanza para lo que nosotros habíamos desarticulado, que era la festividad pagana que coincide con el día de la Reforma Protestante, que es coincide porque Martín Lutero lo hizo de la manera, porque ustedes saben que la Iglesia de Roma, para traer vamos a decir, contrarrestar las festividades paganas de ese momento, lo que hizo que el día 1 de noviembre se celebrase el Día de los Santos. Entonces, de hecho, Martín Lutero clava en Wittenberg las 95 tesis, un día como hoy, haciéndole entender dentro de esas tesis de que nosotros somos
Santo. Parece contraproducente. Carlos, sí. Pero ven acá, el hermano Arturo estuvo diciendo ahorita, estuvo diciendo ayer en la escuela bíblica, lo contrario, no, lo que pasa es que la misma esta Biblia establece que como tenemos dos naturalezas, de la misma manera tenemos dos estatus, Carlos. Y somos santos en Jesús. Exactamente, claro que sí, de manera posicional, pero ahora de manera, vamos a decir, por experiencia, lo estamos haciendo a medida que nosotros nos exponemos a la palabra y el Espíritu Santo aplique esa palabra a nuestras Así, vidas. Y nosotros santificado, pues. Exactamente, claro que sí. Entonces, Carlos, inmediatamente entramos con relación al tema que si la iglesia evangélica necesita una reforma hoy. Así es, así es. Y entendemos que sí, por varias razones, específicamente la iglesia de Latinoamérica, porque lo primero es que la reforma no llegó a nosotros y el evangelio que llega a República y toda Latinoamérica es un, vamos a decir, un evangelio, vamos a decir, fusionado, mezclado, con un sinnúmero de ideas que no salen necesariamente de la misma palabra del Así es. Señor. Entonces, Utilizan recursos, comienzan Ajá. a crear recursos humanos para mantener una estructura. una estructura. Y la iglesia está en camino, Exacto. está viviendo esos tiempos. Exacto. Dicho sea de paso que gracias a las redes sociales, a donde comenzamos nosotros a ver esa, vamos a decir, esa, como diríamos, se le conoce, la doctrina reformada, sola escritura, sola gracia, sola fe, sola idea y gloria, no hace, vamos a decir, 10 años atrás tú hablabas de las 5 solas de la reforma y la gente te decía que de ¿Qué qué es tú me esto? estás hablando, de qué es esto. Y gracias a las redes sociales hemos podido entender esas verdades de la Así palabra. es, así es. Entonces, Verdades que fueron escritas hace mucho para nosotros, pero están secuestradas. se estaban secuestradas y que Es decir, que no son nuevas, no son porque se nuevas, puede no. pensar No. que Martín Lutero trajo un nuevo evangelio. No, para No. nada. El mismo El evangelio, mismo que evangelio predicó que Pablo. predicó Jesús, es decir, Sí. que le dejó a sus apóstoles, Oh, sí. es el mismo evangelio que la reforma tomó. Lo que pasa es que Exactamente. no se estaba aplicando en ese momento. En ese momento, y eso es lo que hace la reforma, que inmediatamente reenfoca la visión del hombre donde se había entronado, ¿verdad? El antropocentrismo, que dicho sea de paso, en el día de hoy eso está a la orden del día, el antropocentrismo, y por eso las doctrinas secularistas y son humanistas tienen tanta relevancia en nuestro círculo. Pero vamos a señalar solamente 3 similitudes que necesariamente debemos de entender que por esa causa, motivo y circunstancia, nuestra iglesia de hoy, el mundo evangélico, necesita una reforma, Carlos. Así es. Uno de los primeros puntos que siempre trae a colación, toda institución necesita recursos. ¿Cierto? Entonces esos recursos son lo que son un motor para el desarrollo y el crecimiento de esas estructuras. ¿Cierto? Las iglesias pasan a ser una institución, claro, con un propósito divino, pero en funcionamiento van creándose. Entonces ese motor de dinero, a veces, como es tan necesario, la estructura comienza a distorsionar la palabra para lograr que ese dinero entre. Exacto, para Entonces, lograr el objetivo financiero. En ese entonces, la Iglesia Católica, un emporio, necesitaba dinero. Es decir, si conocen la historia de lo Sí, que sí. representaba la Iglesia romana, Ujú. incluso le prestaban a países. Sí. Es decir, reyes tenían que doblar sus rodillas para que la Iglesia, porque la Iglesia Católica tenía personas que saqueaban comunidades árabes, que eran en ese entonces los que más manejaban el dinero, por todas las aplicaciones que tenían. Ahora, ¿qué pasa? Ellos comenzaron a ver que la cosa estaba decayendo, querían construir sus catedrales, querían hacer que su iglesia creciera Cierto. a nivel de estructura, institución. Así Entonces, es. recurrieron Y sostener la todo guerra con los turcos. con los turcos, exactamente. Y con los mamelucos, que estaba aquí para defender la ciudad santa. Entonces ellos dijeron, bueno, estamos en decadencia, vamos a ver qué podemos hacer para entonces conseguir. Entonces ahí distorsionaron la palabra y comenzaron a vender aquello que fue Lo que detonó la preocupación de Martín Lutero. Sí, cuando se clava esa 95 tesis en Wittenberg, donde estaba sirviendo Martín, que estaba Juan Texer, ¿verdad? Haciendo su negocio, un orador con una capacidad de capturar la atención de las Así es. personas, muy bueno él.
Entonces Martín Lutero es, vamos a decir, provocado por eso que se estaba haciendo y es donde Vendiendo clava, las indulgencias. ajá, y es donde clava las 95 décimas en la puerta del castillo de la iglesia en Wittenberg y ahí es donde inicia lo que es la reforma, reforma y protestante. el inicio de eso Y con ese punto. con el punto de las ventas de la indulgencia que hemos explicado aquí, que eran las indulgencias, que era Para lograr comprar el perdón de Dios el al perdón de alma los de las pecados, personas. sí. Pero si nosotros Sobre vemos el purgatorio, que no exactamente. hay, no lo existe en la palabra, no existe Sí, purgatorio. que usted no puede, no hay dinero suficiente para pagar la salvación o la gratitud o el favor de Dios. No hay dinero en este mundo para pagar eso. Pero entonces, si nosotros traemos ahora al plano actual de lo que representa la iglesia, nosotros estamos cayendo en eso. Ciertamente, claro que sí. De una manera, vamos a decir, con un barniz evangélico, pero es lo mismo. Cuando tú, imagínate, establece que tiene que, para lograr ciertos favores divinos, sembrar, lograr, ¿verdad? Sembrar pasola, que motores, que hacer pacto. Oye, hasta dónde el nivel. Pactar dinero. Pactar, yo no he visto algo, es que cuando tú estás pactando, el que está poniendo las condiciones eres tú. Quien pacta, quien toma la decisión de pactar es que tiene Sí. la autoridad, porque él Sí, es sí. que está haciendo el pacto y viene a pasar entonces Y un pacto es mutuo también, es mutuo. Y decir, es yo mutuo. es mutuo. Es decir, yo no puedo decir pacté con Arturo si Arturo no conmigo. Es No decir, ha pactado. entonces, ¿cómo Hay podemos una nosotros- iniciativa. Hay una iniciativa Debe de haber. de ambos. Es decir, yo necesito una conversación y que tengo el derecho de hacerlo contigo. Porque, Exacto. es decir, hay cosas mutuamente que debemos de Ajá. llegar a un acuerdo. Entonces, ¿cómo pudiera yo decirle a Dios lo que yo necesito? Ya entonces está estableciendo a Dios como un servidor Sí. o servidor Como un cósmico. igual. Un servidor cósmico, un mesero cósmico que está a la disposición de todo lo que tú le pidas. Como un mesero, cuando tú vas a un restaurante, tú pides la carta y lo que tú le pidas, eso te trae. Así Entonces, así es. se está Basado manejando. porque todo se centra en mí, como que el mundo, el evangelio depende del ser humano. Exactamente. A veces nosotros no sabemos que nosotros somos parte del engranaje de salvación. Es decir, que el importante es Dios y Dios nos da la oportunidad de ser parte de esta vida. Así es decir, es. no es diferente. Es decir, Dios no existe por nosotros, Así es. ni para nosotros. Nosotros existimos para glorificar a Dios, Así que es. es diferente. Así Efesios 2, 8 al 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe y no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Dios, en Cristo Jesús, para hacer buenas obras. O Es decir, sea, que somos primero creados por Él, y que lo que hacemos, recibimos esa salvación por gracia, pero que esa salvación nos da a hacer buenas obras, pero que Exacto. ya fueron de antemano Exacto. cuadradas. Es decir, que no pasa primero a hacer buenas obras No. para lograr lo otro, Para sino nada. que por transformarme, es que yo hago las como obras. resultado, Exacto. Doy- da una vida de servicio. Exactamente. Entonces, Carlos, la segunda similitud que hoy día tiene la iglesia o el mundo evangélico con la iglesia de Roma del siglo XVI y es El poco conocimiento. El poco conocimiento de las escrituras, Carlos, es sorprendente. O la importancia, relevar la importancia de las escrituras. Cierto, cuando tú relegas a las escrituras de manera, vamos a decir, literal, tú estás relegando a Dios, porque la palabra, Dios y su palabra están al mismo nivel. Cuando tú rechazas la palabra o lo llevas a un tercer plano, un quinto, estás rechazando al mismo Dios. Sí, porque Dios es su palabra. Claro, y él dice que él conformó su nombre y su palabra por encima de todo. O sea, que fíjate que cuando el individuo, ¿cómo se manifiesta en la práctica cuando yo rechazo a Dios? Cuando yo rechazo su palabra, Sí. cuando yo no la busco. Entonces, como tú no conoces a Dios, estás creando en tu imaginación un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Entonces ahí entra ese Dios idolátrico, ahí entra la idolatría, un Dios que tú estás diciendo... Que hace cosas que no hace. Y Exactamente. le da atributos que lo tiene, pero no para tú. Exactamente. Y que no entra dentro de ese plano imaginario que tú vas creando. Exacto, porque tú lo creaste en tu mente, Sí, sí. pero en sí no es el Dios de la Biblia. Sí, sí. Ahí Porque donde- vemos a Dios como si y todas las películas y todo, y porque la tendencia humana es de tener a alguien que te ayude, como el superhéroe que está a favor de nosotros, Ajá. que nos ayuda.
Y entonces como traemos Latinoamérica, y tú decías ahorita lo de Latinoamérica, es que Latinoamérica tiene un trasfondo de todo ese misticismo y todo ese Animista. paganismo. Es muy animista. Que exactamente. Latinoamérica. Entonces lo que ha hecho la Iglesia Católica, incluso cuando llegó a Latinoamérica, se topó con todo esto. Cierto. Entonces, ¿qué es la Iglesia Católica? Como ellos lo que querían era dinero. Dijeron, no, vamos a dejar todos esos santos y vamos a meterle, cambiarle el nombre. Y cuando le preguntaban, pero ustedes adoran, lo que pasa es que crearon la estructura, pero todo el que llegara con cualquier idea, con cualquier conocimiento, eres bien si tú traes dinero. Entonces, eso es lo que está pasando hoy en la iglesia también cristiana. Es decir, todo el que venga de afuera, con movimientos, con cosas extrañas, si viene a aportar, es bienvenido. Ciertamente, y es así. Y la tercera similitud, por eso nada más vamos a tocar 3, porque tú sabes que el tiempo es un poco corto, y es la similitud del énfasis exagerado en la autoridad, Carlos. Sí, en el liderazgo. ¿Cierto? Donde el líder se posiciona por encima del individuo de una manera tal, inclusive usan textos como el de Romanos capítulo 13, donde habla, que yo digo, pero Dios mío, es algo tan terrible, Carlos, porque ese texto, ese capítulo ahí en Romanos 13, está hablando de las autoridades civiles, de gobierno. Sin embargo, toman ese texto para señalar que si tú hablas en contra del ungido de Jehová, y también toman el texto de David, cuando tú te acuerdas cuando que no levantaría mi mano contra el ungido de Jehová, y todo ese tipo de cosas se arma a los fines que de quitaron el tema de asesinato. Es decir, ellos entienden que el problema era que le iba a faltar respeto, no, que iba a matar a una persona que no debía matar. Entonces, ahí esas son de las cosas. Fíjate como dice, sométanse a toda persona a autoridades superiores, porque no hay autoridad sino por parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces, como yo me constituyo en una autoridad en la iglesia, tú me debes respeto, tú me debes, ¿verdad? De modo que quien se opone a la autoridad, oye, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Cuando tú le lees eso a un entorno que no maneja bien las escrituras, ¿qué tú crees que va a entender? No, yo no puedo hablar de eso porque me va a caer la maldición de que si yo, que todo ese tipo de cosas. Si nos vamos, ejemplo, al libro de, tú tienes a Pedro ahí, el libro de primera de Pedro 2:20, me parece que ahí donde nos habla, no 5, 2:20. Me parece que es, Primera de Pedro capítulo 5, el versículo 2 y 3. Ahí nos dice de la manera siguiente: apacentad a la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo a seguir de la grey. Y es importante porque eso es como una línea, Arturo, fina, y debemos también, para que no vayan a malinterpretar, porque dicen, ahora no van a obedecer a los líderes. No. Porque siempre un extremo, el ser humano lleva todo un extremo. Lo que sucede es lo siguiente: para nosotros, lo que somos transformados, lo que somos santos, lo que somos hijos de Dios, tenemos una jerarquía de autoridad. Y esa autoridad radica en Dios a través de su palabra. En la Biblia. Es decir, la la Biblia es quien tiene lo que Dios nos exige a nosotros, entonces quiere decir que esa Biblia es la autoridad. Todo lo que venga por debajo a nivel estructural, que vaya en contra de esa autoridad, entonces ya no sirve. Así es. Aquí hay un versículo. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, tú dices, no, claro, debemos de obedecer incluso a los ancianos, a nuestros padres, a las autoridades, pero siempre y cuando... Hay límites. Siempre y cuando, porque la misma Biblia que nos manda a hacer, pero siempre y cuando estén por debajo de la autoridad de la Biblia. Juan 10:11-16, que habla del buen pastor, y me encanta esto, porque habla de cómo Jesús debe ser el ejemplo porque había pastores malos, porque si dice el buen pastor, es que hay pastores que son malos. Entonces dice, así que el asalariado huye porque es asalariado y no tiene cuidado de las ovejas. Es decir, porque el móvil de esa persona
no es cuidar las No, ovejas. para nada. Y no estoy hablando del problema asalariado. Lo que digo es que su móvil, lo que lo motiva y lo que lo tiene ahí, es que usted le dé dinero. Exactamente. No es que eso sea malo darle, sino que él no está ahí porque lo quiere hacer usted crecer, No, sino no. que es lo que quiere recibir cosas. Exactamente. Entonces ese lo que hace es que huye cuando viene el lobo. Claro Así que sí. que hay pastores malos también. Claro que sí, por eso esos mal llamados profetas y apóstoles que hoy día que están en una picada libre hacia abajo, Sí, desapareciendo ¿verdad? Ese prácticamente. término, pero que todavía hay un grupo que se ha beneficiado bastante y quiere seguir resistiendo y manteniendo esta estructura de los apóstoles y profetas en Los neopentecostales. en los días de hoy. Pero toda la palabra del Señor me establece y dice que la autoridad de Arturo Peguero, de un maestro, de un pastor, radica En las Escrituras. en las Escrituras. En lo que dice. En lo que dice. Si él se salió de ahí Sí. y dice algo que no está acorde con lo que establece la palabra del Señor, como dijo Martín Lutero, aquí me quedo, a Dios que me ayude, porque yo no quiero ni puedo retractarme de lo que yo he dicho, porque lo que yo he dicho no son mis propias palabras, sino Son las que de Dios. sino de Dios. La máxima autoridad. La de las máxima cosas. autoridad. Entonces, eso es importante, Carlos. Sí, así mismo y trayendo, ¿por qué nosotros debemos de ponernos pendientes o en alerta de estas cosas? Porque así mismo, como la iglesia, y veía yo una serie en Netflix de un pastor que creó en Estados Unidos una iglesia, hizo un pueblo, y ellos incluso se casaban, tenían la poligamia, es porque nosotros somos manipulables. Todo lo que tiene que ver con el tema espiritual, todo lo que tiene que ver con el tema de necesidad. El ser humano tiene una necesidad de Dios. Desde que se da cuenta y se topa con esa necesidad, comienza a servir de manera ferviente. Pero si se encuentra con lobo, entonces comienza a caer dentro de una estructura que lo hace es alejarse de Dios y no acercarse. Así es. Entonces debemos de tener bien qué es lo que nos debe de mover a nosotros, y siempre es las Escrituras, no instituciones, no líderes, no movimiento, es la Biblia. Así es. Lo que me rige a mí. Lo que rige y debe regir y que tiene la capacidad y la competencia de atar la conciencia del individuo universalmente. No lo tiene ningún, vamos a decir, institución ni demás. Así es. Entonces, eso son de las cosas que necesariamente usted y nosotros debemos entender, de que debemos cada día más aferrarnos al conocimiento de la palabra del Señor, que eso es lo que me va a mí a poner los lentes de Cristo, de Dios. Cuando yo tengo, si yo no puedo, como yo decía en días pasados, hay gente que dicen que yo tengo una íntima relación con Dios, pero intencionalmente no te estudian ni media hora de la palabra. Entonces, ¿de qué Que manera? la intimidad debe ser el conocimiento. Sí. Porque hay alguna incongruencia. Es como dicen otros que dicen, nosotros somos, se autodenominan santos de una manera, vamos a decir, radical, que no, Sí, sí. no ni siquiera por su mente pasa un pensamiento pecaminoso, porque son prácticamente que cumplen los 10 mandamientos desde la cuna hasta la tumba. Pero, ¿qué sucede? Que la palabra del Señor, mientras más tú te percibes a ti como santo, menos conocimiento tienes de Dios. Sí. porque cuando más tú ves Lo que Dios la quiere de ti santidad de Dios y lo que tú necesitas hacer. y cuando tú te pones ahí Ávila, tú dices, verdaderamente, yo Sí, necesito mucho del Sí. Señor. Y eso era lo que pasaba con Martín Lutero. Cada vez que él se veía, Carlos, él se confesaba 3 horas diarias, a veces se le olvidaba y volvía. Y él no tenía paz para su alma, hasta que se encontró con ese texto de Romanos 1:17, Carlos. Y ahí es que él dice, como él lo dice literalmente, que él entendió que se abrieron las puertas como del reino de los cielos y él pudo entrar, que se entiende que ahí fue que él... Sí, que se dio cuenta el gran sacrificio de Jesús Exactamente. para con nosotros. Que es ese regalo que Dios nos da por medio de su Hijo, que vino, murió en la cruz del Calvario. Y eso que él hizo es otorgado a mi cuenta. Pero Sí. Dios me ama, no como yo soy, como yo he escuchado mucho. Dios te ama como tú eres. No, Dios no me ama como yo soy. Dios me ama a pesar de lo que soy, para traerme Exactamente. a pesar de lo que soy, entonces luego para transformarme y llevarme Sí. a la imagen de Cristo. Así es. Carlos. Que esa es la recompensa. Así es. Esa es la gran recompensa, que a veces tenemos tantas cosas. La gran recompensa es que nosotros vamos a llegar a ser varón perfecto. Así es. Como Jesús. Claro que sí. Dios le bendiga, Carlos, y en este mes de la Reforma Dios
Un poquito triste porque ese es un mes que yo disfruto bastante. Pero nada, para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros tienen un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde. Hemos presentado Mundo Cristiano. Mundo Cristiano. El programa oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía. Si has sido bendecido, te invitamos a que nos visites. Estamos en la calle Espaillat número 86, La Romana, República Dominicana. O llámanos al 809-556-4337. Hasta la próxima.